Bien. Reanudamos la audiencia de la causa rol demanda D9, Agrícola Huertos de Catemu y otros con compañía minera Amalia y otros. De acuerdo al artículo 38, corresponde en esta oportunidad en consecuencia las alegaciones finales de la causa para los abogados que han anunciado en los tiempos correspondientes. Puede comenzar su alegato la parte demandante por 30 minutos y la parte demandada, hay dos abogados anunciados, no sé. Bien, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Con la venia de este ilustrísimo tribunal, vengo a alegar por la parte demandante las empresas agrícola Huertos de Catemu, Empresa Agrícola San Antonio Limitada y Asociación de Canalistas Canal El Pepino o Huidobro. Su señoría, alegamos para que se acoja la demanda presentada en autos y se tenga por establecida que existe daño ambiental y que es responsabilidad de la demandada y que se ha afectado los predios de mis representados según preceptúa el artículo 51 y siguientes de la Ley 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente. Su señoría, queremos solicitar a este tribunal que tenga por establecido también la presunción del artículo 52 de la Ley 19.300 en orden a que efectivamente ha existido contravención a los planes de prevención comprometidos en las resoluciones de calificación ambiental, que son 3 las que ha llevado adelante mediante declaración de impacto ambiental la demandada y que desde el punto de vista de esta parte, su señoría, estas han sido vulneradas, su señoría. Quisiera hacerme cargo, en primer término, de la contestación de la demandada, su señoría. En primer término, la demandada alega y opone la excepción de incompetencia de este tribunal. Esta parte está absolutamente consciente de que la Ley 20.600, su señoría, establece competencia para este tribunal a partir de cierta época. Y efectivamente hay hechos que ocurren en una etapa anterior a la entrada en vigencia de dicha norma y que otorga, por cierto, digamos, competencia a este tribunal. Pero los efectos, su señoría, de aquellos hechos son efectos permanentes que hasta el día de hoy nosotros podemos acreditar que se siguen verificando. Nosotros en el transcurso de este alegato nos haremos cargo de cada una de estas alegaciones y básicamente tienen que ver con dos impactos. Uno tiene que ver con el polvo en suspensión, es decir, el MP10, su señoría, y también el polvo o material sedimentable, su señoría. Y en segundo término, la serie, dos hechos que hemos logrado acreditar en audiencia, dos hechos que han terminado por contaminar el canal El Pepino, uno de ellos en el año 2012, con efectos hasta el día de hoy, y otros en el mes de junio de este año 2014. Su señoría, respecto a un segundo argumento esgrimido por la demandada, refiere justamente a que en las cercanías del emplazamiento de Minera Catemu opera la planta Fundición Chagres, ¿ya? El área de influencia, según la demandada, de esta Fundición Chagres alcanzaría hasta los predios de mis representadas y contaminaría por medio de nubes ácidas o una serie de otros efectos, digamos, contaminaría e influiría directamente en los resultados de la operación agrícola de mis representadas. Su señoría, las empresas que represento iniciaron una operación en el caso de Agrícola San Antonio en el año 1998. Hasta el inicio de operaciones de planta minera Catemu, pasó más de una década y ellos durante ese tiempo no solamente hicieron una gestión eficiente de sus predios, sino que lograron, mediante una productividad comparable solo con predios muy bien administrados, productividad que refiere justamente a productos agrícolas como uva de mesa, como nectarines y algunos mandarinos como W. Murcott. En esa época, y está acompañada la prueba en autos, en esa época, su señoría, la productividad de estos campos era una productividad alta. Lo mismo en el caso de Agrícola Huertos de Catemu. Ellos en el año 2003 iniciaron
un proceso de inversión en la zona, comprando predios, más de 1.700 hectáreas, recuperándolas, incorporándole tecnología de riego y plantando en una serie sucesiva de sectores paltos de la variedad Hass y la variedad Edranol. Las primeras épocas de cosecha lograron rendimientos superiores a los 25.000 kilos por hectárea. Una vez que entra en operación la planta que está siendo demandada en auto, su señoría, esos rendimientos decrecieron hasta los 2.000 kilos por hectárea en los sectores más cercanos a esta operación. Su señoría, nosotros tenemos la convicción de que estos sectores fueron efectivamente afectados por la contaminación que emana desde la compañía minera Catemu. Su señoría, otro de los argumentos con lo que la compañía minera ha argumentado es que existe presencia de altos contenidos de cobre en la zona. Los testigos que han declarado, tanto por la parte demandante como la demandada, efectivamente dan cuenta de aquello. Chile es un país que, según la literatura, tiene concentraciones de cobre altas en los suelos desde la zona de la región del Maule hacia el norte. No obstante aquello, su señoría, todas esas zonas son zonas altas y ricas en productividad agrícola, ¿ya? Nuestras representadas, tal como referí hace un minuto, en los primeros tiempos, antes de la entrada en operación de esta compañía minera, alcanzaron niveles de rendimiento que están muy por sobre la media en cualquier predio, digamos, de las mismas características, ya sea en esta zona o en otras zonas. Y, por cierto, que tomando en cuenta también que esos suelos tenían concentraciones o tenían algún tipo de contenido de cobre y otros metales, su señoría. Y eso no fue obstáculo para poder hacer de estas operaciones agrícolas exitosas, operaciones agrícolas de alto rendimiento y sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de todas las empresas que han certificado estos frutos y que, por cierto, son objetivo de mercado exterior, su señoría. En cuarto lugar, la demandada ha argumentado de que cuenta con todos los permisos, tanto sectoriales y relativos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nosotros no hemos hecho cuestión de aquello, su señoría. Creemos que efectivamente la minera, y es un dato de la realidad, cuenta con los permisos. De lo que sí creemos que la compañía debe hacerse cargo es de esta iniciativa de entrar al sistema mediante declaraciones de impacto ambiental. 3 declaraciones sucesivas con resoluciones de calificación ambiental favorable, pero que en definitiva, desde la óptica, de esta parte, su señoría, lo que en definitiva perseguían era no entrar al sistema mediante un estudio de impacto ambiental, que es lo que corresponde, su señoría. Se establece claramente en el artículo 11º de la ley, su señoría, aquellas afectaciones potenciales que pudiesen establecerse, su señoría, y que creemos nosotros que la letra B del artículo 11, por cierto que describe las potenciales afectaciones que pudiesen existir, y debido a esto y también a la cuantía en cuanto al procesamiento. En la resolución de calificación ambiental número 95 de fecha 15 de junio del 2011, la demandada, su señoría, ingresa al sistema de impacto ambiental teniendo autorizadas 56.000 toneladas para pasar a 150.000 toneladas mes. Creemos nosotros que eso hace... No se preocupe. Disculpe. Tenemos la convicción de que con estos niveles de procesamiento, lo que correspondía, su señoría, era ingresar al sistema por medio de un estudio de impacto ambiental. Y sobre todo, porque creemos que en definitiva lo que hace la demandada es fraccionar los proyectos. Y por cierto que eso está preceptuado en el artículo 11 bis de la misma norma.
motivo por el cual, por cierto, que no se analizaron debidamente los efectos adversos que puede producir en su área de influencia, impidiendo de esta manera efectuar un estudio acabado de las líneas de base. Ellos mismos, su señoría, y por cierto a la comunidad, por medio de esta estratagema de no ingresar mediante un estudio de impacto ambiental, han evitado, digamos, esta serie de requisitos adicionales. En la época en que se presentaron estas declaraciones, el estudio de impacto ambiental consideraba una etapa de consulta, su señoría, una etapa de consulta ciudadana, donde, por cierto, que mis representadas y cualquier miembro de la comunidad pudo haber hecho uso de esa etapa para poder plantear sus aprehensiones respecto al proyecto. No fue posible porque esta empresa y compañía fraccionó el proceso de permisación ambiental. Respecto, su señoría, al cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental. Hemos escuchado en la audiencia al testigo don Juan Eduardo Poblete, quien es el representante líder, se autodefinió él, de la consultora GEN. Y también nos contó que él había realizado una auditoría legal. En la declaración nos explicó que la auditoría legal tenía dos objetivos. Uno, básicamente, el poder entregar antecedentes a la minera para confirmar si se estaban cumpliendo con todas las normas, digamos, del ordenamiento, y por cierto, que se estuvieran cumpliendo también los compromisos establecidos en las resoluciones y también las exigencias de las resoluciones de calificación ambiental. Su señoría, nos llamó mucho la atención que este testigo tuviera confusiones en cuestiones muy básicas. Cuando nosotros hablamos de autoridad ambiental, él hablaba de autoridad sanitaria. Cuando nos referíamos a resoluciones de calificación ambiental, el testigo hablaba de resoluciones sanitarias, su señoría. Estimamos que esta empresa no era la empresa apta para realizar esta auditoría, que por cierto, en la época en que se realizó este trabajo, justamente en la época es cuando se verifica uno de los eventos de filtraciones debido a una lluvia del 27 de mayo del año 2012 que termina por contaminar el estero o el canal, el Pepino, y termina por contaminar los predios de mi representada, su señoría. Este hecho, esta situación no quedó consignado en su informe. Tampoco quedó consignado un sumario sancionatorio que llevó adelante la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso y que refiere justamente a esta situación, al incumplimiento de ciertas obligaciones establecidas en la resolución de calificación ambiental número 85 y que refieren justamente a la construcción de los pretiles de contención, tanto en el botadero de ripios número 2, botadero de ripios agotados de lixiviación número 2, y también sobre un pretil que tenía como objetivo el proteger el canal del Pepino ante eventuales situaciones como las vividas en esa época, su señoría. El producto de este trabajo de la consultora fue un certificado. Este certificado le otorgó a la compañía minera un cumplimiento amplio y completo, no solamente de toda la normativa referente a la operación de la minera, sino que también respecto a las resoluciones de calificación ambiental. Con esto, su señoría, las demandadas pudieron presentar una solicitud de certificación a la empresa Bureau Veritas. La empresa Bureau Veritas es una empresa multinacional, una empresa ampliamente reconocida, que otorgó a la compañía minera Amalia la certificación ISO 14001, y con esto la empresa minera Amalia lo que hace es presentarse frente a la comunidad, frente a las autoridades, como una compañía que cumple ampliamente, no solamente con la normativa, sino que con cada una de las resoluciones a las que se vio obligado en el desarrollo de su actividad. Su señoría, otro de los argumentos de los que nos hacemos cargo refiere justamente a los malos manejos del huerto y el que las afectaciones de que pudiesen ser objeto nuestras representadas no tiene efectos y tampoco tendrían daño ambiental.
Como ya les comenté, las empresas que representamos son empresas que llevan una operación de larga data. Recién en el año 2007, compañía minera Catemu inicia la operación de su planta de beneficio. Inicia operaciones con una escala bastante menor para ir, digamos, aumentando hasta el día de hoy, donde, según resolución de calificación ambiental favorable, ellos procesan más de 150.000 toneladas al mes, ¿ya? En una primera etapa, la compañía minera Amalia lo que hizo fue levantar una serie de tortas, como se llaman en jerga minera, para poder hacer el proceso de lixiviación en terrenos o en sectores muy cercanos a los de mis representadas. En esa época, su señoría, ellos usaban en estas tortas un sistema de microaspersores para poder rociar el líquido, el químico, que es un ácido, sobre los ripios para poder extraer el mineral por el proceso de lixiviación. El resultado de esta operación con microaspersores fue el de que se vieron afectadas directamente las zonas más cercanas a esta operación. Y en el año 2009, la empresa minera Catemu, aceptando responsabilidad a su señoría, alcanza un acuerdo, alcanza una transacción con la compañía agrícola Huertos de Catemu, mediante un pago de una indemnización y con el compromiso de modificar el sistema de extracción del mineral, cambiando los aspersores por sistema de riego en goteo, que por cierto para ellos tiene una merma en la productividad, pero que de cierta manera mejoraba las posibilidades de que hubiese una mejor protección respecto a los sectores aledaños a la planta. A raíz de todo este proceso productivo se iniciaron una serie de relaciones o negociaciones entre las empresas, y en el año 2009, su señoría, la compañía minera Catemu compra a Agrícola San Antonio una parte de sus terrenos para poder, en definitiva, hacerse cargo de la afectación de la cual fueron objeto en aquella época. Lejos de poder establecer un cierto, digamos, sector que aislara la operación minera respecto a la agrícola de mis representados, ellos lo que hicieron fue arrancar parte importante de esas plantas y construyeron en ese mismo sector una nueva etapa en la operación, que era un botadero de ripios agotados de lixiviación. Mediante la resolución de impacto ambiental número 95 y mediante la resolución de calificación ambiental número 164, ellos establecieron respectivamente un máximo de altura para esas pilas de 10 metros para la 95 y de 13 y 9 metros para la resolución ambiental 164. Su señoría, a partir de esa época, se inició un procedimiento que no ha tenido límite hasta el día de hoy, y esto fue verificado en la inspección personal del tribunal que lideró uno de los ministros de este ilustrísimo tribunal. Alcanzan niveles de hasta 27 metros. 27 metros, su señoría, en los sectores más altos, ¿ya? Es posible hacer una operación ambientalmente sustentable, vulnerando de esta manera los compromisos que ellos mismos establecen, que ellos mismos han propuesto en sus declaraciones ambientales. Creemos, su señoría, que esto no es así. El que alcancen estos niveles no solamente causa, por cierto, digamos, una afectación al entorno, sino que hace que estas pilas tengan una superficie mucho más amplia, que con el correr de los vientos, su señoría, por cierto, que la erosión que se produce, por cierto, que el polvo en suspensión que se levanta es en mayor cantidad. Este polvo, su señoría, no solamente contiene metales, cobre, que por cierto que estos ripios agotados de lixiviación todavía contienen cobre, sino que también contienen ácido. Este ácido, tal como voy a informar más adelante en este alegato, hace biodisponible el cobre y lo incorpora a las plantas, su señoría. Esto se ha visto refrendado y lo hemos podido acreditar mediante informe de la empresa SEASA, quien incluso en los meses de julio y agosto de este año pudo no solamente hacer un trabajo de gravimetría
sino que además pudo hacer una modelación de vientos. Y en el mes de julio de este año, su señoría, se alcanzaron niveles que alcanzan un promedio de 9,75 metros por segundo, su señoría. Y en el mes de agosto, 2,5 metros. Es decir, su señoría, que son vientos que, tal como dijo la contraria, pudiesen asemejarse a los vientos de la ciudad de Punta Arenas. Es lo que se vive en esa época y es lo que lamentablemente tenemos como escenario para poder enfrentar, digamos, estas situaciones. También hemos podido acreditar mediante los informes de don Marcelo Gómez que este cobre que alcanza las plantas, que por cierto es material sedimentable y que alcanza los suelos, también actúa como polinicida en el proceso de cuaja de las plantas, sobre todo lo de palto, ¿ya? Este cobre que contiene, esta partícula, perdón, de polvo que contiene cobre y que contiene ácido, actúa como polinicida en el momento en que se está produciendo el sistema de floración, el proceso de floración y la posterior cuaja de los frutos, y actúa como polinicida. Esto fue refrendado por los informes de don Claudio Barriga y la señora Jimena Caballero. Hemos acompañado también, su señoría, el informe de otra afectada y que no es demandante en esta causa. Voy a hacer solo una referencia, sé que no forma parte de esta causa, pero está acreditado en ese expediente del 19 Juzgado Civil de Santiago, el que sí existe una afectación en los sectores más cercanos a la operación de la minera. Ustedes ya conocen el emplazamiento de esta planta, conocen los sectores aledaños, saben cuáles son los deslindes y conocen también quiénes son los propietarios de cada uno de los predios contiguos a la planta de lixiviación de la minera Catemu. En el caso particular de Fresh del Monte, ellos lograron acreditar mediante un informe elaborado por un perito de la nómina de la Ilustrísima Corte de Santiago, don Nicolás Pozo Rodríguez, que existe una afectación en los sectores más cercanos, existe una gradiente distancia que se puede, por cierto, medir y se puede, comprobar. Y por cierto que echa por tierra el argumento de que es la fundición Chagres la que está causando, digamos, la afectación de la que hemos hablado en el transcurso de esta audiencia. Su señoría, es importante además señalar que con la visita, con la inspección personal del tribunal, se pudo comprobar un hecho que en algunos momentos nos parecería bastante discutido, y es la presencia de dos tranques de relaves. Dos tranques de relaves que forman parte de lo que hoy día existe dentro de esta planta. En la inspección personal del tribunal se logró observar que estos tranques de relave no están consolidados, que estos tranques tienen polvo, que es casi un polvo como un talco, que está prácticamente a la intemperie, y no se ha cumplido con lo comprometido en la resolución, en la primera resolución de calificación ambiental del año 2007, y que comprometía la recuperación de suelos con acumulaciones de relave. Comprendía un área aproximada de 15.000 metros cuadrados, su señoría, y serían recuperadas de acuerdo a un cronograma de actividades que forma parte de la adenda número 2. Su señoría pudo comprobar, el ministro, que esos tranques de relave están hoy día sin ningún tipo de protección vegetal, como la que se comprometió en esa época, y que, por cierto, no se ha hecho cargo la compañía minera de estos pasivos, y que, por cierto, debían ser consolidados por medio del establecimiento de una capa vegetal. Referente, su señoría, a el evento meteorológico, calificado así por la empresa demandada, del año 2012, de fecha 27 de mayo de ese año. Por cierto, esta calificación que otorgó la compañía minera, según ellos,
los facultaba a no declarar este evento, que fue un derrame que se produjo en esa fecha y que alcanzó al canal de una de mis representadas y terminó después por afectar los predios de las demás, los eximía de la obligación de comunicar tanto a la autoridad ambiental como también a los afectados directos de este derrame. Desde la perspectiva de esta parte, su señoría, desde ese mismo momento ellos debieron haber tenido la total y absoluta certeza de que era un evento ambiental y de que se estaba afectando no solamente al medio ambiente, sino que también a los predios y el canal El Pepino. Su señoría, esto quedó acreditado. 5 minutos. Esto ha quedado acreditado, su señoría, mediante actas de visitas que constan en certificaciones notariales y también, su señoría, en el documento del apartado del punto 6 bajo el número 2, el ordinario 1051 del Servicio Agrícola y Ganadero, que da cuenta de que no existían pretiles en ciertos sectores del botadero de ripios acotados número 2. Esto está incluso certificado y acompañado mediante fotografía. Tampoco existían pretiles de contención en la parte del costado sur poniente, porque estaban dañados producto o efecto de las mismas crecidas de esta lluvia que existió en esa época. Pero lo más grave de todo esto, su señoría, es que no estaba construido, y de eso da cuenta este informe y otros, no estaba construido el pretil que pretendía justamente resguardar o proteger el canal El Pepino ante eventuales crecidas, su señoría. Creemos nosotros que está ampliamente acreditado mediante toda la prueba que hemos logrado acompañar y también mediante informes de la Policía de Investigaciones que se hicieron presentes en esa época y que están acompañadas en numerales 10º y 11º de nuestra propia demanda y corre a fojas 355. Su señoría, por lo antes dicho, esta parte viene a solicitar que se tenga por establecida la contaminación que ha afectado el medio ambiente y de la cual son responsables Minera, Catemu y otras, según lo preceptó el artículo 51 y siguientes de la Ley 19.300. En segundo lugar, solicitamos a este tribunal que se tenga por establecido también la presunción del artículo 52 de la Ley 19.300, que ya he argumentado. En tercer lugar, su señoría, estimamos nosotros que la operación hace necesaria el que la empresa minera se someta a un estudio de impacto ambiental, su señoría, creemos que es lo que en derecho corresponde. Todo esto con costa, su señoría. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Puede comenzar su legato el abogado, uno de los abogados de la parte demandante, en el orden que dispongan. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de su señoría ilustrísima, alegaré en representación de las empresas demandadas, Compañía Minera Catemu, Compañía Minera Amalia y Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero. Desde luego me excuso por lo rápido que podrán aparecer mis observaciones, pero es mucho lo que se ha rendido de prueba en estos autos y trataré sucintamente de referirme a ellas en los 30 minutos que siguen. Ilustrísimo tribunal, esta parte quiere comenzar enmarcando cuál es la cuestión debatida en estos autos. Y para esos efectos queremos precisar que el planteamiento que se hace por la parte demandante es que estamos en presencia de una acción de daño ambiental. Daño ambiental que tendría dos fuentes precisas y determinadas. Esto es el hecho de que la actividad de mi representada generaría gran cantidad de polvo en suspensión que por el régimen de vientos existentes en la zona se trasladan fácilmente afectando las plantaciones de cítricos y afectando las plantaciones de paltas que allí existen. En segundo término, se sostiene que el día 27 de mayo del año 2012 existió un evento de precipitación importante en la zona, lo que habría llevado a que generó el colapso de los sistemas de contención de las aguas contaminadas que produce la empresa minera ubicada en la planta Catemu, las que rebalsaron hasta el canal El Pepino, llegando a los estanques de agua de propiedad de las demandantes.
Esas son, ilustrísimo tribunal, las dos imputaciones fácticas que se efectúan en estos autos. No es materia de autos la procedencia de una declaración de impacto ambiental versus un estudio de impacto ambiental. No es una materia discutida en estos autos la producción minera a la que está autorizada a efectuar mi representada y si ella se alcanza o no se alcanza ni cuándo. No es materia de la discusión, ilustrísimo tribunal, el tamaño de los ripios lixiviados que se encuentran en el sector determinado en estos autos. Tampoco es materia de estos autos, ilustrísimo tribunal, la existencia o no de un evento de contaminación en julio del año 2014. Y lo anterior es relevante, ilustrísimo señor, atendido lo denominado como el principio de la congruencia. Y el principio de la congruencia, ilustrísimo tribunal, es precisamente lo que enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos. Siendo la congruencia procesal en la sentencia un imperativo a respetar por el magistrado al momento de decidir la controversia, conforme lo ha fallado de manera constante en el tiempo el máximo tribunal del país. Su señoría, efectivamente, esta defensa opuso 3 excepciones previas: la de incompetencia del tribunal, también la de prescripción de la acción, porque ha transcurrido el plazo de 5 años previsto en el artículo 63 de la ley 19.300, pero también el ilustrísimo tribunal opuso excepción de prescripción, excepción de transacción que fue recogida en el punto 10º de la sentencia interlocutoria de prueba. Y entonces esta parte, ilustrísimo tribunal, acompañó al proceso precisamente los documentos públicos donde constan dichos acuerdos transaccionales. Y entonces, ¿qué es lo que se lee en estos acuerdos transaccionales? Se lee que Agrícola Huertos de Catemo declaró que la única causa de los daños producidos en su inmueble es la colindancia entre los predios y las circunstancias derivadas de ella en el tiempo, agravados por la topografía del lugar. Agregó la Sociedad Agrícola Huertos de Catemo que ellos no son atribuibles ni pueden ser imputados a responsabilidad y o negligencia no representadas. A raíz de ello, ilustrísimo tribunal, y esto es muy relevante para la decisión del asunto controvertido, se desistió, ilustrísimo señor, de la acción de daño ambiental impetrada ante el primer juzgado de letra de la ciudad de San Felipe, conforme está acreditada con la documentación aparejada con los numerales 66 y siguientes del escrito Foja 1044 de auto. ¿Y qué dijo Agrícola San Antonio, ilustrísimo tribunal? Señaló que no ha sufrido ningún tipo de contaminación química, de material particulado o de cualquier naturaleza que haya provenido de la planta de beneficios minerales de mi representada, de los terrenos en que se emplaza, de sus relaves, pilas o acopios de mineral, de la actividad o trabajos que se realizan en el recinto de la misma o en los caminos de acceso a esta. Agregó Agrícola San Antonio, ilustrísimo tribunal, que no ha sufrido mermas o disminuciones en la producción de su predio que puedan ser atribuibles a la planta de beneficios minerales. Y esto es relevante, su señoría, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1700 del Código Civil, porque las declaraciones allí contenidas hacen plena prueba en contra de quienes las efectuaron. Su señoría, y esas declaraciones no solamente dejan sin efecto, sin sustento fáctico la demanda, sino que también tiene consecuencias jurídicas. Y tiene consecuencias jurídicas porque la transacción tiene, ilustrísimo tribunal, el efecto de cosa juzgada en última instancia, artículo 2460 del Código Civil. El desistimiento de la acción, ilustrísimo tribunal, implica que se extinguieron las acciones a que se refiere el desistimiento, de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. Y por lo tanto se trata de una causa que se encuentra fenecida y que por disposición constitucional no puede ser revivida. Su señoría, sin perjuicio de estas cuestiones previas que planteó esta parte, estimamos que no concurren ninguno de los requisitos para que haga procedente una acción de daño ambiental, que entendemos que ellos son una acción u omisión de carácter antijurídica que sea imputable a la parte demandada y que causalmente haya producido un daño de carácter ambiental. Su señoría, ni la ley 19.300 ni la ley 20.600 contemplan normas que alteren el onus probandi. Y desde esa perspectiva, por lo tanto, seguirá siendo plenamente aplicable el artículo 1698 del Código Civil y por lo tanto incumbirá al demandante acreditar los presupuestos fácticos de la pretensión que hace valer. Su señoría, ¿qué significa esto?
Significa que desde la perspectiva de la primera hipótesis planteada en la demanda, se encontraban los actores en la carga de acreditar la existencia de gran cantidad de polvo en suspensión. En segundo lugar, que ese material particulado es suficiente para generar daño en las plantaciones de su propiedad. Tercero, que a través del régimen de vientos podía ese material particulado trasladarse fácilmente desde la planta hacia sus huertos. En cuarto lugar, estaban en la imperiosa necesidad de acreditar la composición del material que emana de la planta de chancao y su solubilidad. En quinto lugar, que los vegetales que están en los predios de su dominio tengan la capacidad para absorber el material. En sexto lugar, que se haya verificado un daño ambiental. Y en octavo lugar, que exista contaminación en los términos del artículo 2 de la Ley 19.300. Y desde la segunda hipótesis de trabajo que se plantea en la demanda, su señoría, ¿qué es lo que tenían que acreditar los actores? Que existió contaminación de las aguas. En segundo lugar, que el día 27 de mayo del año 2012 se produce un colapso en los sistemas de contención de las aguas de contaminación que produce la planta, que esos sistemas rebalsaron, que esos rebalses llegó hasta el canal El Pepino, que ese rebalse implicó una contaminación de las napas subterráneas y que desde el canal El Pepino el agua ingresó hasta los estanques de su propiedad, con lo cual se regó. Su señoría, esos eran los antecedentes fácticos que estaban en la imperiosa necesidad de acreditar nuestros contradictores. Y conforme hemos escuchado lo que antecede el Ilustrísimo Tribunal, evidentemente que no se rindió prueba en ese sentido. Y estos antecedentes fácticos no están acreditados en el proceso. Su señoría, el primer elemento de la responsabilidad ambiental demandada se refiere a la existencia de una acción u omisión antijurídica. Mis contradictores han reconocido y han dado por sentado la circunstancia de que las compañías mineras que represento cuentan con todas las autorizaciones de carácter ambiental necesarias para la operación. Su señoría, y eso es relevante porque significa entonces que la actividad que desarrolla mi representada en los términos del artículo 2, letra C de la Ley 19.300, está dentro de los márgenes establecidos en la legislación vigente. Está dentro de los márgenes establecidos en la legislación vigente. Y entonces, su señoría, se encuentra cumplido el presupuesto establecido en el punto de prueba número 13 en orden a acreditar la existencia de todas y cada una de estas autorizaciones. ¿Y por qué es relevante contar con todas estas autorizaciones? Porque se descarta primero cualquier atisbo de ilicitud y también cualquier atisbo de antijuricidad, porque mi representada, Ilustrísimo Tribunal, se encuentra precisamente actuando en el legítimo ejercicio de un derecho. En el legítimo ejercicio de un derecho que está incorporado en su patrimonio y que precisamente le permite desarrollar la actividad minera que actualmente se encuentra llevando a cabo. El segundo elemento del Ilustrísimo Tribunal, descartado que existe una omisión antijurídica, se refiere al factor de imputación. El artículo 3 y el artículo 51 de la Ley 19.300 conservaron el sistema subjetivo de responsabilidad civil, en este caso ambiental. Y por lo tanto se exige precisamente un juicio de reproche. El sentenciador debe formular a la gente un juicio de reproche para determinar si actuó o no en forma culpable, en forma negligente. Y este juicio de reproche, Ilustrísimo Tribunal, debe efectuarse sobre la base de la construcción de un modelo de carácter abstracto. Y entonces el sentenciador deberá preguntarse qué es lo que habría hecho un buen padre de familia en el caso de que se trata. Y si la respuesta que obtiene el sentenciador al efectuarse esa pregunta es que habría actuado de una manera distinta a la de la gente, es decir, que la gente rompió el modelo abstracto de conducta que estableció, entonces deberá concluir que el comportamiento fue efectivamente reprochable. ¿Y qué ocurre en este caso? Ocurre en este caso, señoría, que para construir el modelo existe la RCA. Y esta RCA, su señoría, definida en el artículo 24 de la Ley 19.300, es precisamente lo que permite definir si existe o no este comportamiento imputable. Y entonces, su señoría, el punto 13º de la resolución que recibió a prueba la causa estableció si se había o no dado cumplimiento a la RCA. Y en primer lugar, entonces, esta parte acompañó el certificado de cumplimiento emitido por don Juan Eduardo Poblete, de la empresa Gen Consultores, quien estableció que se daba cumplimiento a los requisitos ambientales, legales y a los demás compromisos establecidos en la RCA.
Declaró este testigo, incluso en autos, el tiempo en que había durado la auditoría y la forma como la había llevado a cabo. También se acompañó, su señoría, un certificado de cumplimiento de las exigencias de carácter ambiental emitidos por la empresa Bureau Veritas, quien incluso a raíz de esa certificación le entregó a mi representada la certificación ISO 14001 de 2004. También se acompañó en tercer lugar, ilustrísimo tribunal, todos los informes de la empresa Cercoam, informes que están comprometidos en la RCA y que dan cuenta de encontrarse dentro de las normas, ilustrísimo señor, lo que se refiere al monitoreo de calidad de aire, al monitoreo de material particulado, al monitoreo de la neblina ácida y las emisiones de anhidro sulfuroso, al monitoreo de ruido. Todos estos informes de Cercoam se acreditó en los autos, son enviados a la Superintendencia del Medio Ambiente sin que haya existido reproche de ninguna naturaleza. También, ilustrísimo tribunal, se acompañó un informe elaborado por el ingeniero civil, señor Javier Durán Espejo, quien verificó también en su informe el cumplimiento de cada una de estas medidas. Con el numeral 54 de Foja 1044, se acompañó un informe de experto pericial segundo tribunal ambiental, en donde se analizaron las medidas de mitigación existentes en la cancha de recepción de minerales, en el manejo de material fino, en la operación de chancao, en el sistema colector de polvos. ¿Y qué hablar, ilustrísimo señor, de la comprobación que vuestra señoría realizó precisamente a través de la inspección personal del tribunal? Se estableció que en las canchas de recepción de mineral existen camiones aljibes regando los lotes allí expuestos. Se estableció que en el sector de Chancao ambas plantas se encuentran con su correspondiente enclaustramiento y su equipo de control de emisiones. Se estableció, su señoría, que los tranques de relave se encuentran en su gran mayoría cubiertos por tierra. Se estableció que en el sector de electroobtención, para mitigar las emisiones de neblina ácida, existen esferas antinebulizantes, telas nómadas, cúpulas con extractores y otros productos químicos. Se estableció en el acta de la inspección personal que en el botadero de Ripio número 2 y sus respectivas piscinas existen detectores de fuga con bombas. También se observaron los pozos de monitoreo que informan acerca de la impermeabilización basal del botadero. Se observó también, ilustrísimo tribunal, la existencia de un pretil a lo largo de toda su extensión. Es decir, se encuentra acreditado en el proceso que esta parte ha dado cumplimiento íntegro a las resoluciones de calificación ambiental en virtud de las cuales se encuentra actualmente funcionando. Su señoría, pero entiende esta defensa que el bien jurídico protegido, esto es, el medio ambiente, lo obliga a ir más allá de la misma resolución de calificación ambiental. Y es por eso que Compañía Minera Amalia, ilustrísimo tribunal, ha adoptado una serie de medidas o de compromisos ambientales voluntarios que están acreditados en los autos. Se pudo comprobar en la inspección personal que se encuentra pavimentado el camino exterior de la planta. Todo el sistema de humectación del material, ilustrísimo tribunal, es otro compromiso voluntario. Se emplea en los camiones aljibes sal, su señoría, precisamente para colaborar con que no se levante material particulado. Existen piscinas de emergencia en el proceso. Existen, su señoría, red de canaletas de emergencia que se encuentran debidamente realizadas con polietileno de alta densidad para conducir los flujos, conforme se acreditó precisamente en la inspección personal. Existe siempre a disposición por cualquier evento maquinaria pesada, su señoría ilustrísima. Existen los denominados testigos de fuga, que están precisamente para detectar cualquier posibilidad de fuga de estas piscinas. Se construyó una piscina adicional de 8.000 metros cúbicos en el sector, su señoría, de los Ripios número 2, que también pudo ser comprobado por este ilustrísimo tribunal y consta en la declaración de la señora Isabel Franco prestada en estos autos. Es decir, extremando el deber de cuidado, ilustrísimo tribunal, esta parte no solamente se ha limitado a cumplir con la RCA, sino que ha adoptado una serie de medidas de mitigación adicionales precisamente para perseverar en lo que es el medio ambiente. Se ha dicho aquí, ilustrísimo tribunal, que a mi representada se le han aplicado 2 sanciones y por lo tanto se ha insinuado, aunque no se ha desarrollado, que sería aplicable la presunción del artículo 52. Su señoría, me voy a hacer cargo de esa imputación. En primer lugar, existe la resolución 145 del año 2012, que fue acompañada por esta parte al proceso, conforme cortan los documentos 58 y siguientes. Su señoría, esa sanción aplicó una multa menor de 70 unidades tributarias mensuales y se encuentra actualmente reclamada.
Las motivaciones de esa sanción, sus señorías, son, en primer lugar, no haber empleado bichofita, que es un elemento que se utiliza en el suelo, y en segundo lugar, no haber reparado de inmediato el encapsulamiento de una cinta transportadora. Pero aquí está lo relevante, su señoría. Al momento de contestar la reclamación, y está acompañado en los autos, el Servicio de Evaluación Ambiental señaló que no se consideraron en ese caso agravantes, como la existencia de contaminación, como daño ambiental, como peligro para la salud de las personas o haber sobrepasado los niveles máximos de emisión. Es decir, su señoría, cualquier infracción que se pueda determinar por una sentencia ejecutoriada no implica necesariamente que haya existido contaminación. Incluso más, declaró en estos autos don Claudio Seguel, y en el minuto 18 de su declaración, él fue enfático en señalar que al construir su modelo no consideró los sistemas de encapsulamiento. Quiso extremar el modelo, quiso ser conservador en sus palabras y no consideró el encapsulamiento. Y de todos modos, conforme lo diré más adelante, los resultados que a él le señalaron estaban todos dentro de norma. Su señoría, también existe la resolución 131 del año 2013, que también aplicó una multa menor a nuestra representada, y es relevante, ilustrísimo tribunal, considerar que lo hizo únicamente por la falta de construcción de un pretil de 150 metros de largo. Y digo que esto es relevante, su señoría, porque esta sanción se origina con los hechos del día 27 de mayo del año 2012. Dentro de los cargos que levantó el SAC, cuya fiscalizadora tuvimos acá y conocimos las relaciones que tenía con la parte demandante, ilustrísimo tribunal, está la infracción al artículo 11 de la Ley de Protección Agrícola sobre contaminación de las actividades agrícolas por parte de los establecimientos mineros. Y resulta, señores, que la autoridad competente, al momento de aplicar la sanción, fue enfático en rechazar aplicarla por la infracción al artículo 11 de esta normativa legal, porque, entre comillas, no se encuentra suficientemente fundado el incumplimiento del considerando 4.12 de la RCA, que precisamente se lleva a esto. Su señoría, es decir, la existencia o no existencia de este relave, de este pretil pequeño de 150 metros, no está relacionada con la eventual existencia de un derrame de las plantas que existen en ese lugar. Su señoría, incluso más, cuando uno lee la sanción aplicada y que actualmente se encuentra reclamada, en ella señala lo siguiente el reclamado: las infracciones denunciadas no dicen relación con la calidad del agua, sino con la existencia o no de elementos destinados a la contención de los derrames. Es decir, la sanción se aplica con independencia a si existió o no contaminación de las aguas, que precisamente, como lo señalé al comenzar mis observaciones, el fundamento fáctico de la demanda incoada. Su señoría, ya hemos dicho que no se aplica la presunción del artículo 52, número 1 de la ley, inciso primero, la ley 19.300, en primer lugar porque esta norma o esta disposición se refiere a la infracción de una normativa específica, que es la ley y el reglamento, no a disposiciones de RCA. En segundo lugar, ilustrísimo tribunal, porque esta presunción tiene un fin, tiene un objetivo muy claro, que es la protección, preservación o conservación del medio ambiente. Y como se señaló, en ambos casos, su señoría, se estableció que no existía esa afectación. Lo reconocieron los propios entes que cursaron las respectivas infracciones. Incluso más, vuestra señoría ilustrísima, en una sentencia de hace 2 semanas, resolvió, precisamente tratando sobre el problema de la presunción del artículo 52, que es razonable suponer que si se infringe una disposición cuya finalidad es proteger, preservar o conservar el medio ambiente y se producen los efectos que dicha normativa querido justamente evitar, se presume legalmente que el infractor es el causante de ese daño. Es decir, ha sido vuestra señoría quien al interpretar el artículo 52, inciso primero de la ley 19.300, ha establecido que se requiere precisamente de que se produzca el efecto dañoso que en esa norma se quiere evitar. ¿Y por qué? Porque si no estaríamos precisamente en casos de delito de peligro abstracto que nuestra legislación siempre ha rechazado, ilustrísimo tribunal. Hago presente además que conforme está acreditado con el documento número 64, estas sanciones están reclamadas ante los tribunales de justicia y esas reclamaciones están pendientes. Y también hago presente a su señoría que en todo caso el artículo 52 constituye una presunción simplemente legal y por lo tanto admite prueba en contrario.
Su señoría, pero dentro del factor de imputación también es importante analizar lo que es la falta de previsibilidad de los demandantes, porque hemos oído en estrados que Agrícola San Antonio comenzó sus labores en el año 1997 y que Agrícola Huertos de Catemu las inició en el año 2002. En el año 1997 se encontraba todavía operando la antigua planta que estaba en esa zona, ilustrísimo señor de Catemu. E incluso más, su señoría, en el año 2002 existían los relaves que hoy día se hace cuestión de ellos precisamente en la vecindad que existía con la planta de Huertos de Catemu, su señoría. Don Cristian Canales, testigo presentado por esta parte, señaló que él había podido detectar el empleo además de relaves, precisamente en la instalación de riegos de Huertos de Catemu, su señoría. En el punto 1.10 del acta de inspección del tribunal de días atrás, su señoría, se dejó establecido la forma como Huertos de Catemu ha seguido expandiendo su predio, su señoría, precisamente hacia ya la punta realmente del cerro. Es decir, existe una serie de antecedentes que permiten establecer de manera legal que las demandantes han asumido un riesgo desde el momento que han instalado precisamente sus huertos en esos lugares y no pueden en consecuencia venir ahora a querer traspasar las consecuencias del riesgo asumido a mis representadas. Su señoría, otro elemento relevante dentro de lo que son los requisitos de la responsabilidad ambiental es precisamente la relación causal. Y la relación causal solamente podemos analizarla sobre la base de los dos antecedentes fácticos a que me he referido a lo largo de mis observaciones. En primer lugar, su señoría, no ha existido el derrame alegado por la actora y por lo tanto no ha existido tampoco contaminación de napas ni de aguas, ilustrísimo tribunal. No existió derrame alguno. Así lo declaró el testigo de esta parte, señor Héctor Vilches, el día 12 de noviembre, jefe de operaciones de la planta, quien llegó en la mañana del día domingo 27. Fue enfático señalar, la piscina no se llenó. Existían incluso bombas que sacaban el agua. Lo que hubo, su señoría, fue un evento ambiental, gran cantidad de aguas. El testigo Vilches concurrió al estanque de Agrícola San Antonio, tomaron muestras de pH y estas muestras de pH daban neutro. El testimonio de la señora Isabel Franco, de la misma fecha, ilustrísimo tribunal, es en el mismo sentido. Ella es la encargada medioambiental de la planta, llegó el día lunes al lugar de los hechos, su señoría, pudo constatar que existió gran cantidad de fiscalizadores, ninguno de los cuales levantó cargos por la existencia de un derrame o de un rebalse. También señaló que las aguas del canal El Pepino eran de color tierra. También concurrió ella con el señor Vilches y tomó la muestra de pH neutro. Su señoría, lo mismo ocurre con la documentación acompañada con los números 36 y siguientes del escrito de Foja 1044, que se desprende de esa documental, que efectivamente hubo una lluvia extremadamente copiosa para la zona. Se establece también, su señoría, cuál es la longitud, trayectoria y falta de revestimiento del canal El Pepino, el cual se ha visto, su señoría, afectado por episodios de vertimientos que están acreditados con la documental de Foja, de los números 51 a 53 y con los oficios aparejados a Foja 1327 y siguientes. Su señoría, en el documento número 42, la autoridad señaló expresamente que los pozos de monitoreo de aguas subterráneas se encuentran secos. Se acompañaron todos los informes de Hidrolab de Foja 47 a 50 con muestras de agua potable, su señoría, donde se dejó establecido que no existió ningún tipo de derrame. Su señoría, yo quiero llamar la atención en un punto que yo establecido en el punto 1.9 del acta de inspección personal del tribunal. Resulta que la boca toma del tranque que utiliza Huertos de Catemu, su señoría, recibe también agua de pozo y tiene también un cierre que está actualmente en uso, su señoría. Entonces esta defensa se pregunta si efectivamente, para el solo efecto del análisis, si hubieran vertido aguas hacia el canal El Pepino, las aguas del canal El Pepino hubieran llegado al tranque de Huertos de Catemu, es que no podía Huertos de Catemu cerrar el acceso de esas aguas contaminadas, ilustrísimo tribunal. Es que se me podrá decir, bueno, ¿y con qué regábamos? Pero si fuimos nosotros quienes percibimos la semana pasada, su señoría, que reciben agua de pozo y que esa agua de pozo ingresa perfectamente a ese tranque, su señoría. Entonces, incluso en el evento de que se haya verificado ese derrame, es indudablemente responsabilidad de la demandante no haber cerrado precisamente el acceso de agua por esa bocatoma al tranque. Y en relación con el polvo en suspensión, su señoría, ya mencioné la transacción, ya mencioné las medidas de mitigación.
Estuvo en estrado, su señoría, declarando como testigo experto don Claudio Seguel, quien efectuó un informe que está acompañado con el numeral 14. El señor Seguel estableció que existen una serie de medidas de mitigación respecto del polvo en suspensión que la actividad de la planta produce. También estableció, su señoría, con el ejercicio de una rosa de los vientos, que la dirección preponderante de los vientos es desde el oeste y del suroeste. ¿Y qué implica esto? Implica entonces que de haber polvo en suspensión no es trasladado a los predios de las demandantes que están precisamente en la ubicación contraria del viento. Y también señaló el testigo Claudio Seguel que los resultados de material particulado sedimentable son todos inferiores al valor máximo estipulado por la norma de referencia, agregando que no producen efectos negativos en los recursos naturales del sector. También estuvo en estrados el testigo experto señor Alexander Niemann, quien en el informe aparejado a los autos fue claro en señalar que la principal fuente de polvo no es la planta Catemu, porque no hubo diferencias estadísticas entre el polvo adherido a las hojas cerca y lejos de la planta. El testigo Niemann también hizo un examen de la solubilidad del cobre que emana del chancado que realiza mi representada, y se concluyó en ese examen precisamente que la solubilidad es mayor en los predios colindantes que en el chancado. Su señoría, también se estableció cuál es el actual proceso que realiza la planta de Catemu. Con el numeral 10 existe un informe del ingeniero Javier Durán en que precisamente distingue lo que es la lixiviación de la flotación y precisamente distingue el resultado de una y otra y las diferencias de granulometría entre lo que es el ripio y el relave, ilustrísimo tribunal. Y eso es muy importante porque el ripio no puede ser levantado por el viento atendido precisamente su granulometría. También se estableció en los autos, su señoría, que de existir alta presencia de cobre, cuestión que no está demostrada, su señoría, de existir alta presencia de cobre en los predios de propiedad de los demandantes, no puede descartarse que estamos en un lugar que tiene una contaminación histórica de antigua data, conforme está acreditado con los documentos 5 a 9 de Foja 1044 y con el testimonio del testigo experto, señor Alexander Niemann. Existen también, su señoría, diversas fuentes de emisión de polvo. Los testigos Niemann y Canales fueron claros en atribuir ese polvo al paso de camiones, a los caminos interprediales de las plantaciones aledañas, al gran movimiento de tierra efectuado por huertos de Catemu al construir en altura. Su señoría, y el acta de inspección personal del tribunal huelga mayores comentarios. Hay una fotografía que está en el punto 1.11, denominada... 5 minutos, señor abogado. Muchas gracias, presidente, con eso termino. Denominada sector mirador. La verdad, su señoría, es que no se ve absolutamente nada de polvo. Incluso más, si uno lo compara con la fotografía 1.12, se puede apreciar, su señoría, la gran cantidad de polvo que levantó la caravana de autos que ingresó a los predios de la parte demandante, ratificándose así en terreno los dichos de los testigos Niemann y Canales, ilustrísimo señor. Pero tampoco existe en estos autos, su señoría, el cuarto elemento de la responsabilidad alegada, que es la existencia del daño ambiental, definido en el artículo 2, letra E de la ley 19.300. Ya hemos dicho, su señoría, que los demandantes descartaron la existencia de ese daño en los contratos de transacción. Ya hemos dicho también, su señoría, que no ha habido rebalse ni derrame de las piscinas y por lo tanto mal pudo contaminarse el canal El Pepino. Su señoría, la parte demandante ha insistido en que estarían afectadas las plantas más cercanas a la instalación minera de mi representada. Pero, su señoría, esas plantas son precisamente aquellas que fueron adquiridas con ocasión de las transacciones celebradas años atrás. Incluso en una de ellas, su señoría, mi representada actualmente tiene un huerto de 38 hectáreas que se aprecia en plena producción, conforme aparece el punto 1.5 del acta de inspección personal del tribunal, y lo declaró el testigo Cristian Canales cuando concurrió a esta audiencia. Su señoría, la demandante acompañó informe de los señores Gómez, Barriga y de la señora Caballeros, que fueron interrogados en estrados, ilustrísimo tribunal, y fueron incapaces de dar razón de sus dichos, de explicar las conclusiones. Ninguno de ellos ingresó a la planta, su señoría, ninguno de ellos hizo examen de solubilidad del cobre que se encuentra implícito en el proceso de chancado. Se ha citado la causa del Monte, su señoría, del 19 Juzgado Civil de Santiago, pero esa es la máxima de las contradicciones, porque la empresa del Monte o el huerto de la empresa del Monte se encuentra precisamente al lado contrario, ilustrísimo tribunal, de los predios de las demandantes. Entonces, para algún lado el viento tiene que tener una dirección predominante.
Mi parte ha expresado en el 19 Juzgado Civil de Santiago por qué no existe contaminación, pero si la parte demandante se hace de ese proceso, tendrá que reconocer entonces que el señor Seguel tiene razón cuando señala cuáles son las direcciones predominantes de los vientos. Su señoría, en estos autos, el testigo Cristian Canales fue claro al señalar que los predios de propiedad de las demandantes tienen graves problemáticas productivas. Especialmente crítico fue el señor Canales en lo que se refiere al manejo de las condiciones climáticas, a las heladas que han afectado de manera considerable a la zona, especialmente en el año 2011, donde hubo aproximadamente 7 registros de heladas en la zona de Catemu. Su señoría, el señor Canales, también se refirió al problema de la solubilidad del polvo en Chancao y precisamente en esto llamo la atención en que en el caso de los paltos, ilustrísimo señor, se trata de una planta de origen selvático, en que las estomas de la planta, su señoría, se encuentran precisamente debajo de las hojas y por lo tanto, su señoría, es extremadamente complejo que se produzca la tesis de la parte demandante que exista contaminación por vía foliar. En su tiempo, señor abogado. Por todas estas razones, ilustrísimo tribunal, esta defensa solicita que se tenga presente las observaciones efectuadas durante este alegato, que se rechace con costa la demanda impetrada por la demandante, previo a la citación para oír sentencia que impetra en este acto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor abogado. Puede comenzar su alegato el abogado de la parte demandada en AMI. Gracias, su señoría. Con la venia de este tribunal, vengo en alegar solicitando que se rechace la demanda respecto de mi representada, la Empresa Nacional de Minería, en primer lugar, por carecer absolutamente de legitimidad pasiva para ser demandada en estos autos. Según hemos expresado en nuestra contestación de la demanda y acreditado con la documental acompañada en autos, la Empresa Nacional de Minería no tiene ninguna injerencia ni responsabilidad en la operación de la planta Catemu. En AMI, en ejercicio de función de su rol de fomento y su función propia, debe comprar los minerales a los pequeños mineros de la zona de Catemu y alrededores, en general la quinta región, careciendo de una planta de beneficio propia en el lugar. La planta más cercana que tiene NAMI a esta zona se ubica en la comuna de Ovalle. Comprenderá su señoría que los costos de transporte en minería son una cuestión determinante, por ende, la única manera que tiene la Empresa Nacional de Minería de cumplir su función y su rol en la quinta región es buscando soluciones a través de terceros. En ese sentido, ENAMI compra los minerales a los pequeños mineros y los vende a Compañía Minera Domeyko, que es una compañía del grupo de empresas Semin o Exprodesa, o a la cual pertenecen las demás demandadas, todas ligadas al empresario peruano don Juan Rasmus. Por ese motivo es que fundamos nuestra excepción de falta de legitimidad pasiva. Quiero hacer presente que la demandante en su demanda tampoco es clara en imputar responsabilidad a ENAMI. En la página 18 de la demanda dice que ENAMI justifica mediante lo que denomina un poder de compra la producción que se realiza en planta Catemu. Luego en su página 26 imputa a ENAMI una participación indirecta en los hechos denunciados. No es clara. En ese sentido, quiero explicar lo que significa un poder de compra. Un poder de compra, en la práctica, implica que los vendedores de mineral que le entregan a ENAMI llegan con su mineral a la planta Amalia y la planta Amalia los recibe y hace el primer proceso que es fundamental para el pago al pequeño minero, que es el chancado y la toma de muestra en un cortador de muestra automático que pudimos ver durante la visita, durante la inspección personal del tribunal, y luego la toma de muestras para análisis de ley y pago de ley. Esas funciones han sido asumidas también directamente por Compañía Minera Amalia o por la contraparte, perdón, la parte coayudante. Funciones que están detalladas en el contrato suscrito con ellos de fecha 14 de agosto de 2013 y que son a su entera responsabilidad. ENAMI en planta Amalia solamente realiza funciones de control administrativo, no de operación. Tuvimos una relación similar desde el año 2009 con otra de las compañías
que forman el Grupo Semil, la compañía minera el Inglés, funcionamos de la misma manera. Además, quiero destacar que la cantidad de minerales que procesa la planta Amalia, que son comprados a Enami, no es superior al 10% de lo que se procesa, cuestión que alegamos en nuestra demanda, nuestras cifras daban un 6%, es una cuestión variable. En estrados declaró doña Patricia García Merino, quien dijo que andaban por el orden del 10%. 6-10% es más o menos similar, es una cifra marginal y explica un poco la relación que tenemos con ellos. Ellos, o sea, nos prestamos una utilidad mutua. Nosotros necesitamos una planta para procesar nuestros minerales y ellos tienen una capacidad ociosa con la que la comparten con nosotros comprando esos minerales. Además, quiero hacer presente que no existe ni en la ley 19.300, ni en la ley 20.600, ni en ningún otro cuerpo legal una norma que haga responsable de un eventual daño ambiental al proveedor de un establecimiento industrial. Si fuera así, no sé a qué altura alcanzarían las demandas de daño ambiental. Por lo anterior, es claro y ha quedado demostrado que la Empresa Nacional de Minería carece de legitimidad pasiva para ser demandado en estos autos, que es un motivo suficiente para su rechazo a nuestro respecto, según estimamos. Sin perjuicio de eso, quiero hacer presente al tribunal que hemos observado que la prueba rendida por la parte demandado tampoco justifica en absoluto la concurrencia de los requisitos legales que hacen procedente la acción de daño ambiental, que conforme a la ley 19.300 son aquellos de la responsabilidad civil extracontractual. Es decir, era carga de ellos probar que existía un daño que era imputable a las demandadas y además una relación de causalidad entre el daño y la acción u omisión de las demandadas. Ni la documental ni la testimonial que ha sido rendida por la contraparte tienen el mérito de dar por acreditado un daño ambiental que tenga una relación directa o necesaria con la operación de la planta Catemo. No se aportó en juicio ningún estudio que tenga rigurosidad científica para sostener las alegaciones de la contraria. Los testigos de la demandante tampoco reflejaron conocimientos científicos acabados sobre la materia, ni la imparcialidad necesaria para acreditar estos supuestos fácticos. Asimismo, con respecto a la relación de causalidad y vinculado con la alegación principal de esta parte, cuál es la falta de legitimidad pasiva, la contraria, insisto, no ha explicado ni menos acreditado cuál sería el actuar de Enami reprochable o cuál sería la omisión de Enami reprochable. Eso no lo ha explicado ni en su demanda, ni menos aún lo ha acreditado con su prueba. En cuanto al daño ambiental, no se ha constatado ninguna lesión significativa al medio ambiente, ni en los predios, ni en el canal Pepino, ni en ningún otro lugar de la zona, que sea consecuencia necesaria y directa de la operación de planta Catemo. No hay en autos antecedentes algunos que den cuenta de las líneas de base con las cuales poder llegar a hacer un análisis y una conclusión de daño ambiental. Asimismo, y para concluir, su señoría, quiero hacerme cargo de un argumento que ha dado la contraria en su alegato respecto de un supuesto fraccionamiento del proceso para someterse al sistema de impacto ambiental, cuestión largamente discutida que incluso motivó la modificación al reglamento del sistema, que por lo menos mi experiencia en la Empresa Nacional de Minería me hace al menos cuestionar, en el sentido de que esta es una actividad que, dadas sus especiales características, implica siempre riesgos altísimos e inversiones muy altas. Por ende, es de muy rara ocurrencia que una explotación minera parta desde ya con una proyección a largo plazo en una tremenda escala. Es una cuestión que es altamente fluctuante el precio del cobre, los costos, las leyes de abastecimiento base de las plantas. Ya mencioné hace un rato atrás lo significativo que es el transporte. Si las minas que operan, que abastecen la planta Amalia tienen un problema
de baja de sus leyes, la planta queda en desuso y la capacidad ociosa aumenta y la inversión se pierde. Por ende, creo que la imputación en orden a que habría habido un fraccionamiento al menos intencionado del proceso para someterse al sistema de impacto ambiental no es procedente, teniendo en consideración que esta planta tiene 3 resoluciones de calificación ambiental del año 2007, 2009 y 2011. Es un proceso, eso da cuenta de una operación lógica en el tiempo en que se ha ido ampliando la planta en la medida de las condiciones del mercado. El año 2007 ellos partieron con una planta usada que compraron y que fueron adaptando a sus necesidades. Luego partieron más negocios con nosotros. Tienen también una cuestión que es innovadora, que es el único poder comprador privado que existe en Chile, que compra minerales a pequeños mineros, que entiendo que lo hace en las mismas condiciones que NAMI, al menos respecto de precio, pero lo que hacen ellos es comprar lo que nosotros denominamos panteones. Lo que NAMI no compra, ellos lo compran. Los minerales de muy baja ley, que NAMI no compra porque bajo nuestras estructuras de costos no son, ya son absolutamente poco rentables de comprar, lo compran ellos. Entonces, creo que no hay un fraccionamiento de los procesos. Por todo eso, señoría, es que solicito que se rechace la demanda interpuesta respecto a la Empresa Nacional de Minería Concosta. Y con eso concluyo mi alegato. Gracias, señor abogado. Se hace presente que se cita a las partes dentro del plazo de 30 días para abrir sentencia y se pone término a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor presidente.